Hola a todos, un cordial saludo a mis compañeras y compañeros de la asignatura de Mecanismos 2 y al ingeniero Edwin Francis Cárdenas. El día de hoy, junto a mi compañero Diego Mortegui, hablaremos acerca de las fuerzas en los engranes. Empezaremos tratando el análisis de fuerzas en engranes rectos, los más sencillos que existen. Podemos apreciar en la imagen de la parte derecha que la fuerza en este tipo de engranes se encuentra en la dirección de la línea de presión. Y podemos observar en la imagen de la parte izquierda el mecanismo más sencillo de un par de engranes rectos. Bien, ahora veremos una notación básica en la que nos basaremos para el desarrollo de nuestros ejercicios. Como primero tenemos que W corresponde a la fuerza que actúa en el punto de paso. F, la reacción en el eje del engrane. T hace referencia al momento de torsión. H corresponde a la potencia suministrada del engrane. Y por último, la velocidad de la línea de paso. Esto para tenerlo en cuenta en los próximos ejercicios, para tener más claro a qué se refiere cada nomenclatura. Bien, ahora vemos un par de engranes, una forma muy sencilla del diagrama de cuerpo libre de dos engranes rectos, donde podemos ver en la parte de abajo el engrane impulsor y en la parte superior el engrane 3 que corresponde al engrane impulsado. Existen otros conceptos y nomenclaturas que vamos a trabajar para este tema, sin embargo los iremos trabajando a lo largo del video junto con mi compañero. Ahora veremos este par de engranes en su forma de cuerpo libre. Podemos observar que la fuerza F32 es la fuerza que el engrane 3 le ejerce al engrane 2 y asimismo la fuerza 2,3 corresponde a la fuerza que ejerce el engrane 2 sobre el engrane 3, que es el impulsado, como lo vemos en la imagen. Bien, ahora qué podemos decir de este par de fuerzas. Podemos decir que son de igual magnitud, pero con dirección opuesta. También podemos apreciar que son paralelas entre sí y se encuentran en un mismo plano. También observamos que esta fuerza, que es la fuerza también como la determinamos anteriormente, la fuerza W, solo que en este caso pues está nombrada con diferente forma, sin embargo corresponde a la misma fuerza W. Vemos que esta línea se encuentra en la dirección siempre en la línea de presión. Entonces es algo que debemos tener en cuenta según nuestro primer diagrama. Veremos ahora un poco más detalladamente las fuerzas que se ejercen en el piñón o el engrane impulsor, donde podemos observar que lo que se hace es descomponer las fuerzas en sus componentes ortogonales, en este caso corresponden a la fuerza radial y a la fuerza tangencial. Podemos observar también que en el eje del engrane tenemos una fuerza de reacción, que también la descomponemos en sus componentes. Finalmente, podemos observar que tenemos la velocidad de giro, el torque y el diámetro del engrane. Bien, como sabemos, esa fuerza 3,2 es la misma fuerza W. Entonces también tenemos que la componente tangencial de la fuerza W corresponde a la fuerza tangencial 3,2, que también es conocida como carga transmitida. Ahora tenemos una ecuación para el torque, para el momento de torsión. Como bien sabemos, el torque o momento básicamente es una tendencia a giro que se define por una fuerza por distancia, donde vemos aquí en la parte, en la gráfica, podemos observar que la fuerza que es tangente al engrane, que es perpendicular al brazo que los une, está definida por el radio. Entonces, básicamente, el momento de torsión es el radio por la fuerza o carga transmitida. Veremos ahora la siguiente ecuación, que corresponde a H, como lo nombramos anteriormente. H corresponde a la potencia en los engranes, que sería igual al momento de torsión por la velocidad angular. Ya sabemos entonces que el momento torsor es igual a la fuerza tangencial
por el radio o la mitad del diámetro por la velocidad angular. Bien, ahora veremos la velocidad lineal, donde vemos que la velocidad lineal es el radio por la velocidad angular. También tenemos otra forma diferente de ecuación de la velocidad, dependiendo de las unidades que manejemos, donde también está dado, según el diámetro, el n, que corresponde. Bien, tenemos otra ecuación para la fuerza tangencial o carga transmitida, que dependiendo de las unidades que maneje el ejercicio, trabajaremos dos diferentes ecuaciones. Esta primera, para el sistema inglés, tenemos que la carga transmitida, la potencia y la velocidad de la línea de paso sean en las unidades como lo podemos observar ahí. Ahora tenemos esta segunda ecuación también para la fuerza tangencial o carga transmitida, pero para un diferente manejo de unidades. En este caso se trata del sistema internacional. Como lo podemos ver, tenemos en la ecuación la carga transmitida, la potencia, diámetro del engrane y la velocidad del mismo en unidades internacionales. Todo esto para diferentes ejercicios según sea el caso. Para de no ser necesario, veremos ahora un ejemplo sencillo del análisis de fuerzas en engranes rectos. Tenemos el siguiente ejercicio. En el piñón 2 de la figura, que es esta, funciona a 1750 RPM y transmite una potencia de 2.5 kilovatios. Al engrane secundario 3, que es libre, es decir, un engrane loco. Los dientes se forman según el sistema a 20 grados. Como lo podemos ver, el ángulo de presión común es de 20 grados. Bien, ahora tenemos de profundidad completa con un módulo de m igual a 2.5 milímetros. Nos pide entonces dibujar el diagrama de cuerpo libre del engrane 3, el engrane loco, y mostrar todas las fuerzas que actúan sobre él. Empezaremos entonces hallando los diámetros primitivos del engrane 2 y el engrane 3. Como ya sabemos, el diámetro primitivo corresponde al número de dientes del engrane por el módulo. Así entonces hallamos los dos primeros diámetros de los dos engranes, donde vemos que el número de dientes del engrane 2 es de 20 dientes y se multiplica por el módulo, que es de 2.5 milímetros, y asimismo para el engrane 3. Bien, ahora lo que sigue es hallar la carga transmitida. Sabemos bien que como en este ejercicio se trata de unidades internacionales, del sistema internacional, entonces lo que haremos es tomar esta ecuación. Bien, lo que haremos ahora será reemplazar. Tenemos que una potencia transmitida de 2.5 kilovatios, un diámetro de 50 y una velocidad de 1750 RPM. La ecuación de carga transmitida queda de esta manera, ya que la velocidad de la línea de paso se reemplaza, quedándonos finalmente esta ecuación. Bien, realizando la operación nos da una fuerza tangencial o carga transmitida de 0,546 kN. Una vez obtenida la carga transmitida, realizaremos el diagrama de cuerpo libre para tener una mayor claridad del ejercicio, donde vemos inicialmente que las fuerzas que necesitamos hallar son las fuerzas de reacción, las fuerzas en B3. Empezamos entonces partiendo del hecho de que la fuerza tangencial corresponde a la misma fuerza tangencial de 2 a 3, que corresponde a la fuerza horizontal en este punto. Bien, ahora por trigonometría sabemos que la fuerza radial de 2 a 3 es igual a la fuerza tangencial, o sea la W sub T o carga transmitida, por la tangente de 20 grados, que es el ángulo de presión. Bien, tenemos entonces que reemplazar, obteniendo como resultado 0.199 kN de fuerza radial de 2 a 3. Ahora finalmente, hallaremos la magnitud real de la fuerza de 2 a 3 de la siguiente manera. Por trigonometría también sabemos que la fuerza de 2 a 3 es igual a la fuerza tangencial de 2 a 3 sobre el coseno de 20 grados.
Ahora reemplazamos para obtener finalmente una fuerza de 2 a 3 de 0,581 kN, que corresponde a esta fuerza que va a lo largo de la línea de paso. Esta fuerza finalmente la vemos acá en el diagrama y se encuentra en la dirección de la línea de presión del engrane. Listo. Lo que sigue ahora es hacer el siguiente análisis. Podemos decir que la fuerza tangencial de 4 a 3 es igual a la fuerza tangencial de 2 a 3. Y en general podemos decir que la fuerza final, la fuerza total de 2 a 3 es exactamente la misma que de 4 a 3. ¿Por qué se da esto? Básicamente, como el engrane 3 es un engrane loco, no transmite ningún movimiento, ningún momento de torsión a su eje, que en este caso es del punto B. De modo que la potencia transmitida por el engrane 2 al engrane 3 pasa íntegramente de 3 a 4. Entonces, por eso podemos concluir que son las mismas fuerzas en magnitud. Una vez realizado el anterior análisis, pasamos ahora al análisis de la reacción en el punto B, donde vemos que la suma de la fuerza radial de 4 a 3 más la fuerza del eje X de la reacción B3 es igual a la fuerza tangencial de 2 a 3, pero con signo contrario. De aquí despejamos la fuerza en X de B3 y obtenemos la siguiente ecuación. De la misma manera en cuanto al eje Y. Ya obtenidas las dos ecuaciones, lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar y hacer la suma así. Lo que hacemos es reemplazar y vemos que ambas reacciones tienen la misma magnitud. Vemos entonces que la fuerza que se aplica en el punto B, la fuerza total, la fuerza neta, se encuentra a 45 grados respecto a la horizontal. Ya para finalizar el ejercicio, lo único que nos faltaría hacer es hallar la magnitud real o la fuerza neta de la reacción en el punto B, que se realiza de la siguiente manera. Lo único que hacemos es elevar cada uno de sus componentes al cuadrado, se obtiene su raíz y finalmente tenemos que la fuerza en B3, la reacción en el punto B, es de 0,491 kN a 45 grados respecto a la horizontal. Bien. Eso sería todo en cuanto al análisis de fuerzas en engranes rectos. Los dejo entonces con mi compañero Diego, quien les hablará un poco más al detalle acerca del análisis de fuerzas en engranes helicoidales y algunas definiciones y conceptos adicionales. Algo que vale la pena mencionar en este tipo de análisis de fuerzas es que en las fuerzas presentes en los engranes rectos no se encuentran presentes fuerzas axiales como sí lo es el caso de los engranes helicoidales. Y como podemos ver en el ejemplo del análisis de fuerzas en engranes rectos, solamente existen dos fuerzas presentes, que son las fuerzas radial y las fuerzas tangencial, y no hay ninguna otra fuerza como lo es el caso de los engranes helicoidales, que ya mi compañero lo explicará más adelante. Bueno, continuando con la exposición que acaba de hacer mi compañero, el siguiente tema es fuerza en engranajes helicoidales. Cuando tenemos un juego de engranaje y le aplicamos un par torsor a uno de ellos, este le realizará una fuerza al siguiente engrane. En el caso de los engranajes helicoidales, sabemos que esta fuerza se transmitirá mediante un punto de contacto entre los dos dientes de ambos engranes. Aquí podemos observar la fuerza W, que será siempre normal al punto de contacto entre los dos engranes. Antes de mirar cómo actúa esta fuerza sobre los dientes del engrane, miraremos unos conceptos que habíamos visto en las clases anteriores y pues son importantes para deducir las fórmulas bajo la cual actúa esta fuerza.
Bueno, antes de dar las fórmulas con las cuales miraremos las fuerzas ejercidas sobre el diente del engranaje, miraremos algunos conceptos que vimos en clases anteriores y son importantes para entender la formulación. El ángulo de presión es el ángulo formado entre la línea de acción y la línea tangente al círculo de paso. En engranajes helicoidales tendremos dos ángulos de presión diferentes. Ya lo miraremos más adelante cuáles son estos dos ángulos, ya que el ángulo que conocemos de presión aquí será denominado phi sub t, y habrá un phi sub n que variará debido a la dirección de la hélice. Lo veremos más adelante. El ángulo de hélice es el que forma la dirección del diente y, y el eje axial al cilindro del engrane. Recordando que existen engranajes a mano derecha y a mano izquierda. El círculo de paso es una circunferencia teórica que representan las superficies cilíndricas sobre las cuales están rodando los engranajes si fueran ruedas. Estos círculos, recordemos que lo forman eh, la unión de las dos involutas de los dientes, y siempre el punto de contacto estará sobre estos círculos. Bueno, ahora miraremos cómo se descompone W. En este caso, W representa una fuerza ejercida sobre el diente. W en este caso será una reacción que el otro engranaje le hace a nuestro engranaje que estamos observando, ya sea que el otro engranaje le ejerza fuerza o este sea el engranaje conductor. También podemos observar aquí lo que explicaba de los ángulos de presión, que el ángulo phi sub n es el ángulo formado entre el plano ZX y la fuerza, mientras que el phi sub t es solo el ángulo formado entre el eje X y, y una componente W sub t de la fuerza. Miraremos cómo descomponer la fuerza en términos respecto al ángulo phi sub n y al ángulo psi. Este ángulo psi será el ángulo que conocemos como el ángulo de hélice. Entonces tenemos que para la componente W sub r, que será la componente en dirección del eje Y, o componente radial de nuestro engranaje, tendremos que será eh, la fuerza W por el seno de nuestro ángulo de presión. La W sub t, esta será la fuerza que en realidad estará transmitiendo nuestro engranaje y la que nos será útil en el engranaje. Esta será la fuerza W por el coseno del ángulo de presión phi sub n, y luego teniendo la componente en el plano ZX haremos el coseno del ángulo de hélice, que será coseno de psi, y obtendríamos la W sub t. La W sub a es una fuerza axial que se ejercerá en nuestro engranaje,
y está definida por la fuerza W, coseno del ángulo de presión phi sub n y el seno de la hélice. Bueno, por lo general siempre conocemos es la componente tangencial, no conoceremos como tal la fuerza ejercida. Esa la hallaremos a partir de las siguientes deducciones que miraremos. Esta relación del coseno del ángulo de hélice y el ángulo de presión phi sub t la necesitaremos para despejar phi sub n, ya que para hallar la resultante total de la sumatoria de las fuerzas tangencial, radial y axial, necesitaremos el phi sub n. Pues esta fuerza siempre la vamos a tener puesto que se nos proporcionará el torque que se le ejerce al piñón o la fuerza transmitida en el tren de engranajes, y esa fuerza transmitida va a ser la componente tangencial. Entonces la componente radial de la fuerza será la componente tangencial tangente del ángulo de presión, recordando que este ángulo de presión será aquí en el inicio de la cara. La componente axial será la componente tangencial tangente del ángulo de hélice, y la resultante de las fuerzas será la componente tangencial sobre el coseno de phi sub n, recordando que phi sub n lo obtenemos de esta operación, y por el coseno del ángulo de hélice. Bueno, en este ejercicio nos están pidiendo que determinemos las fuerzas en cada eje de cada engranaje. Nos dan como datos el ángulo de presión transversal, o sea, phi sub t, el ángulo de hélice y los radios de paso de los engranajes. También nos dicen que la fuerza que transmite el tren es de 600 libras. Entonces procederemos a esquematizar el ejercicio y a su desarrollo. Bueno, para la solución inicialmente tenemos que lo que nos están dando es la W sub t, la componente tangencial. Bueno, lo primero que podemos observar y que nos dan como dato es que la fuerza transmitida es de 600, o sea que ya tenemos que W sub t es de 600 libras. Lo siguiente que haremos es hacer una sumatoria de fuerzas en dirección Z. Bueno, notaremos que la componente axial es la que nos ejercerá una fuerza sobre el engranaje en el eje Z. Para encontrar esta componente de las fórmulas vistas al inicio, tenemos que la fuerza axial es igual a la fuerza tangencial tangente del ángulo de la hélice. Entonces tenemos que la fuerza tangencial es la misma transmitida tangente del ángulo de la hélice, que es 30 grados. Entonces eso nos da como resultado que la fuerza de la componente axial es de 347 libras. Al hacer el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el engranaje, miraremos que aquí el engranaje tiene una reacción del eje
por la fuerza que se está ejerciendo aquí, que sería nuestra WA o componente axial. Lo mismo pasaría en estos ejes, pero en sentido contrario, teniendo en cuenta que es la reacción que siente el engranaje por la fuerza que le está ejerciendo el otro. Entonces, así tendríamos las fuerzas y serían por sumatoria de fuerzas, y haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada piñón, tendríamos que las reacciones, como no está actuando ni fricción, no se está teniendo en cuenta la fricción, sería igual a la fuerza axial, pero en sentido opuesto. Ahora continuaremos con el momento que va a sentir el eje Z, o el eje que contiene a cada engranaje, por acción de los pares de las fuerzas que cada uno tiene. Bueno, como dijimos, vamos a hallar el torque que siente el eje sobre el cual están montados los engranajes. Y pues para cada torque es simplemente coger la componente axial que hallamos anteriormente y multiplicarla por su brazo. En el caso del engranaje 3, miramos que es un par, por ende iría dos veces la fuerza axial por el brazo, que en este caso es el radio del círculo de paso, y pues hallamos los torques que siente cada eje. Bueno, por último hallamos la componente radial y la fuerza resultante total. Para la componente radial, pues como sabemos, es la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. Luego para la resultante, simplemente hallamos el ángulo de presión normal, con la fórmula que vimos al inicio, y pues ya el resto se haría con la fuerza tangencial y con el coseno del ángulo de hélice y con este ángulo de presión normal. Así se hallaría la resultante total. Para hallar la fuerza en X y la fuerza en Y que experimentan los ejes, es simplemente hacer sumatoria de fuerza, teniendo en cuenta que en Y iría las fuerzas tangenciales y en X irían las fuerzas radiales. Y esto sería todo, así quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, aquí podemos observar un ejemplo de lo que ocasiona la fuerza axial pues en este caso el piñón se va a mover. Como vemos, se ha movido hacia atrás, pues ya que en este caso no está sujeto al eje, y pues el eje va a permitirle la libre movilidad. En este caso el piñón no tendría reacciones por parte del eje en su dirección axial, pero como vemos sí está la fuerza presente. Bueno, les agradecemos por la atención prestada y pues hasta aquí hacemos nuestra presentación. Gracias.